Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Estamos en precampaña y vamos rápidamente con algunos de los argumentos que trataremos en los próximos minutos. Al estar en precampaña, evidentemente, hay que hablar de los presupuestos que critican unos y que bendicen los otros. Para el Partido Popular, los presupuestos de la Junta de Andalucía son maravillosos. Para el Partido Socialista y para Podemos son lo peor de lo peor. Por otro lado, también hablaremos de la situación que ahora se abre en Roquetas de Mar con la salida de Vox de dos de sus concejales que seguramente apoyarán al equipo de gobierno encabezado por Gabriel Amat. Y por otro lado también hablaremos de las circunstancias dimanantes del proceso en Cataluña. Y cómo no, también una noticia que esta mañana saltaba a los medios de comunicación, a la opinión pública, y es que Trinidad Cabeo, la que fue directora general del PITA, pues ha denunciado al PITA. Le pide 150.000 euros de indemnización por daños morales y desprestigio de su imagen. Hablaremos de ello en los próximos minutos, pero saludamos ya rápidamente a nuestro contertulio de esta noche, Jorge Molina Sanz. Muy buenas. Muy buenas noches. ¿Cómo va hoy? Muy bien. Muy bien, ¿no? Me acabo de enterar de que parece ser que ha habido alguna sentencia del proceso y que ha hado alguna cosa que de verdad la primera noticia que tengo. Sí, bueno. Veo que posicionas. Es que me aburre ya, me aburre lo de mi tía. Aburre las piedras. Aburre las piedras. Pero vaya, yo tengo, cuando termine la presentación, una pregunta para nuestro amigo Rafa. Ah, sí, que saludamos enseguida. Rafael Marto, buenas noches. Muy buenas noches. Ahí la llevas. Ya veo. A ver por dónde cae la cosa. Bueno, ¿alguna novedad, Rafa? Noticiasdealmería.com. Pues no, estábamos pendientes del tema este de Trini Cabeo y de su cese, curioso, por cierto, tanto el contrato si es lo que ella dice como el cese si es lo que ella dice. Sí, es curioso. Es curioso. Yo, a ver, la pregunta que tengo para Rafa. Sí, con un cartelito. Es que la pescadería municipal, que no solamente es de este pueblo, sino de otros muchos pueblos, viene a colación de nuestro comentario de la semana pasada sobre los beneficios del empleo rural y del paro rural y todo ese tipo de cosas. Realmente, como yo decía, algo coyuntural es necesario porque no se puede estar repartiendo pescado continuamente. Hay que enseñar a la gente a pescar para que la gente pueda ser libre y evitar estas pescaderías municipales. Que esta es la que se ha descubierto, pero las hay claro, de diferentes partidos políticos, y eso es lo que yo la semana pasada incidía y quería remachar, de que eso es una solución coyuntural, pero después de 40 años tenía que haber habido otro tipo de cosas. Efectivamente, no sé, es que en eso estoy radicalmente de acuerdo. O sea, es que lo que no puede ser es que cuando, y por irnos a una fecha más concreta, y ahí lo dejo para que entremos en otros temas, ¿no? Por ir a una fecha concreta, cuando Andalucía accede a la autonomía, el gran espíritu que la impulsa es precisamente acabar con el caciquismo, acabar con la emigración, acabar con una serie de cosas que a lo largo de estos 40 años... Y la reforma agraria. Y a lo largo de estos 40 años lo que nos hemos encontrado es que las cosas han cambiado para seguir todo igual. Es decir, hemos cambiado caciques de una manera, de un estilo a caciques de otro estilo. Hemos cambiado unos caciques por otros. Lo que tú comentabas, la reforma agraria, claro que era imprescindible en Andalucía una reforma agraria, pero a lo que se ha limitado todo es a que los grandes terratenientes donde los había, han seguido teniendo sus tierras baldías porque se lo podían permitir, entre otras cosas porque les llegaba el dinero regado de Europa y les salía más barato no producir que contratar a gente para trabajar, y gente que no tenía dónde trabajar empieza a cobrar el desempleo agrario, se empiezan a bajar, en vez de generar industria me refiero a cualquier tipo de actividad económica, generar actividad económica en esos sitios, y eso al cabo de 40 años pues no tener que seguir dependiendo y decir no, que bajen las peonadas como Sánchez el otro día. No, bajamos las peonadas. Vamos a ver. Tú puedes bajar las peonadas o establecer ayudas cuando te va a llegar el Brexit
y va a haber gente que se te quede en una situación económica grave. Pero eso no es la solución, eso es un parche, eso es una ayuda. Lo que tienes que prever es, bien, ¿cómo vamos a resolver el problema? ¿Cómo vamos a generar riqueza si tenemos que prescindir de las relaciones con el Reino Unido tal y como las tenemos ahora? Sí, Rafa, eso es muy sencillo. No se puede estar permanentemente en situación de alerta y en situación de catástrofe permanente. Aquí puedes tener una solución por unas inundaciones, por un pedrisco, un granizo, o un tornado, o lo que sea. Evidentemente, eso no ocurre todos los días. Sin embargo, lo que ocurre todos los días son las subvenciones, pero no todos los días, durante muchos años, demasiados años. Entonces, claro, nunca vas a sacar a esa gente de la miseria, de la pobreza, porque cuando enseñas a pescar y se te da bien, pues puede ser un gran pescador, pero cuando te dan todos los días 4 pescados, evidentemente siempre vas a ser el mísero portador de esos 4 pescados y vas a estar agradeciendo esos 4 pescados para toda la vida. Eso no es plan de vida. Mira, entonces, claro, la miseria... Es una restricción de la libertad impresionante. Claro, sí, pero bueno, es que eso es así. Entonces, claro, ¿qué es lo que le interesa a ciertos sectores del poder? Que se mantenga la situación. Tener la pescadería, tener la pescadería para poder repartir pescado. Entonces, ¿eso es progresista? No, evidentemente. Bueno, es que progresista es igual a pescadería. Claro. O sea, lo que se trata es de crear progreso. Y crear progreso es más difícil, es más complicado, es más lento. La iniciativa, la burguesía es la que de verdad es progresista. En un programa de televisión entrevistaban, a raíz de las declaraciones de Pedro Sánchez sobre las peonadas, a Diego Cañamero. Que estaba trabajando en ese momento en la aceituna. ¿Estaba qué? Sí, hombre, lo uno no quita lo otro. Mira que soy crítico y lo voy a hacer con lo que te voy a decir ahora. En la aceituna, ¿no? Es posible que estuviera. Sí, recogiendo aceituna estaba. Sí, bueno, no es nada raro. Pero que te quiero decir que le preguntaban y él, después de criticar que eso era limosna, que no sé qué, que no sé cuánto, digo, mira, hasta ahí bien, dice, lo que tienen que hacer es un banco de tierras, coger las tierras y dárselas a los ayuntamientos. Digo yo, hombre, claro, yo siempre he sido... A Gordillo. Claro, yo siempre he sido de los que, incluso con gente que conozco muy, muy radicales de izquierda, le he dicho, si yo pienso la frase aquella de la tierra para el que la trabaja, digo, yo la firmo. Digo, para el que la trabaja. Claro. No para los ayuntamientos, digo, para el que la trabaja, autónomo, pequeñas y medianas empresas que se generan, pues tú tienes tu tierra, la cultivas, tal, pero no que haya un ayuntamiento que te ponga allí como si fuera funcionario. El jornalero es jornalero, no es un funcionario. Pues, ¿no? El cartelito que había sacado Jorge Molina, que ponía Huévar del Aljarafe, es una población que a ustedes les sonará seguramente si han seguido las últimas noticias, porque allí se estaba practicando la compra de votos, el voto cautivo. ¿Se acuerdan del voto cautivo, que tanto se ha hablado de él? Pues existe, es verdad, es una constatación ya documentalmente probada, porque la alcaldesa del Partido Socialista, que perdió las elecciones municipales, se apresuró a quitar las pruebas de en medio y claro, tuvo la mala fortuna de que compró una máquina trituradora que se le quemó el motor por exceso de trabajo seguramente. Claro, la alcaldesa entrante del Partido Popular, previendo que podría haber algún movimiento de papeles o pérdida de algunos documentos, ordenó cambiar las cerraduras. Al día siguiente, cuando llega la alcaldesa saliente a terminar el trabajo, pues se dio cuenta de que no podía entrar y quedaron allí unas cajas con papeles manuscritos. O sea, que no estamos hablando de que alguien haya fotocopiado, no, manuscritos, fulanico de tal, alias el cojo, que es el hermano de no sé quién, no sé cuánto, que es muy católico, vota al Partido Popular, por lo tanto este ni agua, y si en el desierto, polvorones. Menganica de tal, que es la hija de no sé quién, no sé cuánto, tal, que está casada con Menganica, todos los datos, y que vota al PSOE, tiene un sobrino que le vamos a dar trabajo en el ayuntamiento, y así el ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, con 2.977 habitantes, alcanza al día de la fecha una deuda de 30 millones de euros. Claro, ¿cómo no? Comprando los votos como lo hacía durante mucho tiempo, se presume, se prevé, se intuye, se malicia uno,
que ha venido utilizando el Partido Socialista este tipo de prácticas que por algo se le llamaba el voto cautivo. En fin. Pero solamente por quitarnos un poco a los andaluces, que no somos los únicos, pongo el ejemplo, me estaba acordando del País Vasco, cuando nace la Ertzaintza, se descubrieron unos papeles en los que el PNV ponía al lado de los nombres si era del partido, si no era del partido, si era de nacionalista, claro, si no lo era nacionalista, negativo, si claro. Tal, si era, todo eso para que los que entraran en la Ertzaintza fueran bueno, al carrito del helado le han pillado esto, pero lo que yo quería dejar de manifiesto es que ciertas medidas valen para coyunturalmente, pero que no estructuralmente, y que eso es una práctica que lamentablemente se ha extendido, y no solamente en el PSOE, Claro. Y eso es desdeñable, porque eso es una pérdida de la libertad, de la independencia. Por eso hay tanta diferencia entre el voto rural y el voto urbano, y eso es malo. Eso es malo. Sin duda. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal el proceso? Y los sucesos que están ahora mismo todavía padeciendo los españoles que habitan en Cataluña. Yo ahí tengo una sensación agridulce, que no sé si voy a ser capaz de expresarla, porque ni yo soy jurista, ni... por un lado, pienso que ese deseo de templar gaitas me parece excesivo, porque realmente... para la rebelión hubo toda una estrategia, y eso, por lo menos como intento, yo creo que estaba más que justificado. Y en cuanto al tema de la violencia, no solamente sacar los tanques es violento, porque si a ti te aplican la bota malaya o la bota china como elemento de tortura, a ti también han aplicado la violencia contigo. Claro. Y en determinados sitios de Cataluña hay una violencia psicológica, hay un apartheid donde de alguna manera se van apartando a los que son butiflers de los que son pata negra, ¿no? Y por lo tanto esta sentencia, creo que Marchena durante el juicio hizo ver cómo defendía el Estado de Derecho, cómo manejaba el juicio, pero yo creo que ha blandeado en tablas, siguiendo un término taurino, a la hora de poner la sentencia. Esa es la parte agria la parte dulce es que no nos engañemos. ¿Tú crees que ha sido influido por el gobierno el tribunal? Ha sido totalmente influido por el poder. El Supremo ha sido influido por el poder. Eso está claro. Porque al final siempre intentan. Dicho esto, es que Pedro Sánchez hace un par de años, en la famosa entrevista que tiene ¿con quién era? Con Griso, Susana Griso, me parece que era. Decía que por supuesto estaba convencido de que eso era rebelión, sin el menor género de duda. A mí me gustaría, porque claro, miras en el diccionario de la RAE y lo que es sedición y lo que es rebelión, y dices, bueno, vamos a ver si esto... Eso es de libro. No, esto hay que reconsiderar. Ahora tendremos que pedirle a Pérez Reverte para que ponga una moción para rectificar. Habrá que rectificar en función de que el Tribunal Supremo ha entendido que no hay rebelión. Si la interpretación del tribunal es esa, evidentemente hay que cambiar el concepto en la RAE, en la Real Academia de la Lengua. Porque yo me imagino una cosa, vamos a ver, si Su Majestad el Rey emite un comunicado, un discurso, después de los actos de la votación ilegal del día 1 de octubre, el referéndum ilegal, bueno, pues yo creo que el rey no pergeña allí en 5 minutos un discurso. Está claro, yo creo que tiene su asesoramiento, tiene lógicamente el asesoramiento jurídico, el cuerpo jurídico que le asiste, evidentemente. Vamos a ver el comienzo solamente del discurso del rey, porque claro, es que el Tribunal Supremo ha dicho que eso de la rebelión, que era un farol, que lo de la rebelión era un farol, que lo que querían era tensar la cuerda para negociar con el gobierno central, pero que lo de la rebelión, eso era un farol. Lo de la Declaración Unilateral de Independencia, la DUI, eso iba de farol. Bueno, pues en aquel momento parece que Su Majestad el Rey no estaba muy de acuerdo con esta sentencia
que ahora interpreta el Tribunal Supremo que no ha habido ningún cargo de rebelión. Vamos a escuchar, como digo, el principio de aquel discurso de hace 2 años. Buenas noches. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que precisamente esas autoridades representan en Cataluña. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos. La sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Pero, decidme con estos datos que he cogido así a vuela pluma. Proclamar ilegalmente la independencia, incumplir sistemáticamente la ley, vulnerar todo tipo de normas democráticas, quebrantando el Estado de Derecho. ¿Esto qué es? ¿Esto es sedición? Porque, vamos a ver, sedición, si quieres buscar sediciosos, te vas a la izquierda y a la extrema izquierda y los tienes así. Sí, gente que quiere romper la Constitución, que quiere derrocar al rey, que quiere instaurar la República por el artículo 33. Pero o sea, creo que eso es sedición, pero esto es rebelión. No, pero vamos a ver, es que no hay que irse ni a lo que diga el rey, por muy jefe del Estado que sea, bueno, que es su valoración sobre el tema. No, su valoración no. Su valoración. Es la descripción de lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos en Cataluña. O sea, es la descripción. Ni hay que irse al diccionario de la Real Academia. Yo creo que el Código Penal es lo que lo pone. Yo voy a decir lo que pone el Código Penal y a ver cómo veis si es sedición o es rebelión. Delito de sedición, pues dice... los culpables de este delito son aquellos que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes. Vale, bien. Si son personas de autoridad, pues tienen la pena más alta. Bien, es decir, la sedición es delito de alzarse pública y tumultuariamente para impedir por fuerza las vías legales. Vamos al de rebelión. Dice, quienes se alzaren en violenta y públicamente para declarar la independencia de una parte del territorio nacional o derogar, suspender, modificar total o parcialmente la Constitución. Pues eso es lo que han hecho, han cerrado su parlamento, han vulnerado el Estatuto de Cataluña. Públicamente han sido. Quiero decir que no hace falta mirar la RAE ni ver la No, si la RAE es más escueta. Está clarísimamente en el Código Penal, lo que ha pasado en Cataluña y era ¿Y tú qué opinas que ha sido? Un delito de rebelión. Bien, me parece vale. que es de libro, quiero decir, del libro del Código Penal, ¿no? Entonces, por lo menos intento. Lo que pasa es que yo ahí lo que miraría son dos cosas distintas. Una parte, la penal, que desde mi punto de vista, pues yo creo que, en fin, no hace falta ser un genio, ¿no? Quiero decir que entendiendo un poco lo que pone, cuando se producen, no me refiero a estos altercados violentos, sino al hecho en sí por el que ha sido juzgado, por ejemplo, Romeva, o ha sido juzgado Oriol Junqueras. O sea, a ellos, que no salieron a la calle, no, ellos.
Yo creo que ellos lo tenían clarísimo. Ellos lo que hacen es para declarar la independencia de una parte del territorio, claro, y ya está. Es verdad que ellos no se alzan, ellos personalmente, no, eso están los CDR, ni están los niñatos que todos los días pero están ahí. Fíjate, ellos ni siquiera animan a alzarse, pero sí es cierto que su objetivo político es la independencia. Ellos están haciendo, pues como también dice la sentencia, una malversación de caudales públicos para poder llevar a cabo eso. Esa es la parte penal, que ya digo que ahí está más. Yo no creo que la sentencia haya estado, fíjate, influida ni soplada, por decirlo de alguna manera, por el gobierno. Yo creo que los magistrados han ido a poner una sentencia que concitara una mayoría absoluta de votos, de tal manera que en un tema tan grave, no pues, un voto particular claro, es decir, bueno, y entonces han ido contentando eso para que saliera con el respaldo de todos. Claro, cuando uno pacta las cosas es lo que sucede, ¿no? Que había algunos que pensaban que era rebelión, otros que era sedición y otros que no era nada, que era poco menos que, bueno, que una algarada que se le había ido de las manos, ¿no? Claro. En fin. Bueno, pues esto es lo que hay y esto es lo que tenemos. Y tenemos la justicia que tenemos el gobierno que tenemos y tenemos las percepciones que después el ciudadano, lógicamente, tiene de la realidad que él ve. Nosotros vemos una cosa y después esto tiene una traducción diferente en los tribunales de justicia o en la interpretación o el manejo o la manipulación que puede hacer un gobierno determinado de ese tipo de cosas. En fin, ¿qué lo vamos a hacer? De todas formas, yo lo que sí diría, que por otro lado la sentencia no arregla nada. No, por supuesto que no. Es decir, pero si este no es un problema en Cataluña hay un problema que de fondo, que es un problema político. Es un problema social, que podemos irnos a cómo se origina eso. Yo estoy más con lo que ha dicho Antonio Felipe. No es un problema político, es un problema social. Se ha creado un problema social donde al final la sociedad está dividida en dos. Gente que de alguna manera forma parte del entourage, en la que se sienten muy catalanes y donde de alguna manera desde pequeño porque ya así después de tantos años ya gente muy adulta han nacido con esa educación, claro, donde de alguna manera se ha buscado un enemigo, que es de libro, como se suele hacer, se busca un enemigo y a por él. Y los enemigos somos el resto de los españoles, y donde te dicen, hay que ver, es que vosotros tenéis unas autovías maravillosas y nosotros... es decir, cualquier cosa vale para automáticamente el España nos roba, somos un pueblo civilizado. Es decir, esa épica de pueblo sojuzgado, de pueblo sometido, no vale. Jorge, pero eso se ha vendido y entonces hay gente Jorge, que se lo cree. Eso que tú dices valdría para explicar una pequeña parte de lo que ocurre. Como otra pequeña parte de lo que ocurre tiene que ver con algo que no sé si es lo que exactamente querías decir tú, de la situación social. Es decir, ¿cuándo se incentiva digamos, el independentismo? Cuando Artur Mas se ve obligado a meter las tijeras durante la crisis y se da cuenta de que tiene que meter las tijeras y que la gente se le echa encima. Entonces, ¿qué hace? Culpar a España, y ahí introduce ese factor de independencia, de decir, España nos roba. Pero hay un fondo eso se venía histórico, fraguando, eso se venía fraguando de antes. Pero date cuenta que lo que dice Iceta es que en 10 años tal, es decir, y toda la política ha sido, bueno, vamos a como lo dicen de una manera, vamos a abrir el espectro social. ¿Y eso qué significa? Vamos a seguir creando adeptos. Y es un tema generacional. Es un tema generacional. Un rufián nunca debería de ser de Esquerra Republicana. Pues ahora ella podría ser de izquierda, pero no de Esquerra. ¿Por qué? Porque es hijo de unos andaluces. Lo que pasa es que se va desde niño ha aprendido unas determinadas cosas. Se va abriendo el espectro, se va abriendo el espectro. Es decir, eso es el español no roba, hay más cosas. Pero vamos a ver, hay más cosas. Hay la parte xenófoba. Somos un pueblo mejor que el resto de España. Sí. Bueno, o sea, hay muchas más cosas. Vamos a ver, que esto con el diálogo que dicen los políticos no se va a solucionar. Es un problema de una fractura social que tiene una raíz fascista.
Entonces, lo mismo. No estoy de acuerdo. Sí, hombre, vamos a ver, el fascismo no es el fascismo de Hitler. No, ya sé que no te refieres a eso. Es una forma de actuar. El fascismo era cuando Franco estaba en plenitud, pues nosotros, los niños que teníamos que ir a clase, teníamos que cantar el Cara al Sol, teníamos que leer ¿cómo se llamaba aquello? Formación del Espíritu la Nacional. Formación del Espíritu Nacional de la editorial Doncel, y toda aquella hacer las tablas de gimnasia en el estadio de la Falange. Eso quieren algunos que vuelva. Bueno, ¿y qué es lo que están haciendo los niños en Cataluña ahora mismo? Pues con una dosis de odio mayor, porque es que, claro, a mí Franco no me enseñó, ni en los libros del Espíritu Nacional, de la Formación del Espíritu Nacional, venía que el enemigo de España era lo único que había eran valores, y muchos valores, y muchos cánticos, y con flores amarillas. Y la lluvia tras los cristales. Exacto. Bueno, entonces, pero aquí no. Aquí es que a los niños, en Cataluña, en los colegios, por eso tú lo que tienes que cerrar el grifo de la financiación de estos políticos, o como se le llame. La educación y los medios de comunicación. Si no tocas eso, que era precisamente a lo que se opuso el PSOE cuando la primera aplicación del 155, no haremos nada. Ya, pero el problema es que a esto se le está instilando desde pequeños esa ideología, lo que tú hablas de la gota maraya, era todos los días, el enemigo es España, España no sé qué, España no sé cuánto, luego te sientas a ver la televisión, la TV3, y empiezan a chotearse del rey, del otro, de la moto. Pero mira, yo ahí lo que quiero decir, después del franquismo, ¿qué partido gana las elecciones en Cataluña? Los nacionalistas. ¿Cómo reciben a Tarradellas de Esquerra Republicana, con vítores por las calles? Durante el franquismo... Menos que a Franco. Bueno... Menos que cuando... Sí, pero no olvides que Barcelona Franco fue era... la provincia y la capital de provincia que más vítores y más concentración de ciudadanos para aplaudir a Franco. Claro. Hasta el Barça le dio 2 medallas de oro y ahora mira por dónde va el Barça. No ves tú cómo se portó con Franco. Claro, en una dictadura. Durante el franquismo... Claro, pero sí es lo mismo. Es que esta es una dictadura. Durante el franquismo, el catalanismo era un lobby dentro del franquismo. Sí, el catalanismo. Vamos a ver, yo desde pequeño en mi aula hemos hablado en catalán y castellano. Yo ya tengo unos años. Fíjate, es decir, por eso te estoy diciendo. Y en cuarto de bachillerato, el profesor de literatura nos dio poesía catalana contemporánea que venía en castellano y en catalán. Es decir, no vayamos aquí ahora y las sardanas y las castellers se hacían en todas las plazas de los pueblos. Me estás dando la razón. Jorge, me estás dando la razón. Pues sí, Ni siquiera en el franquismo se acabó con el catalanismo. Durante la Segunda República, había que acabar con Franco, es que no se quería acabar con el catalanismo o las migas ruledas. Es más, ¿cómo se va a acabar con el catalanismo si con los planes de desarrollo se privilegió a País Vasco y a Cataluña? Me estáis dando la razón. Es decir, en la Segunda República también hubo tensiones territoriales. Claro. Lo hubo en la primera. Quiero decir que es que lo de Cataluña, lo que pasó y pasará, volverá a pasar en algún momento con Euskadi o con otros territorios, no es de ahora. Viene de siglos. Hay un problema territorial en España. Y entonces, en algún momento, habrá que darle una solución. Dejamos el asunto porque esto es muy largo de contar. Esto es muy largo. Y muy reiterativo y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que va a pasar con Vox Roqueta de Mar, que se queda solamente con un concejal? Los otros dos disidentes, que creo que se llaman Antonio López y Francisco Barrio Nuevo, que creo que tenemos una imagen por ahí que podemos ver a continuación. Estos dos concejales, la verdad es que han tenido problemas que ellos esperaban que les resolviera Madrid, porque dicen, bueno, hablamos con Madrid y tal y le explicamos nuestras cosas. Lo que pasa es que no han tenido interlocutores aquí en Almería. En Almería no hay dirección política, hay una gestora, creo, no sé quién es el presidente. El presidente Rodrigo Alonso. Rodrigo Alonso, el que está en Sevilla. Forma parte de Rocío de Mer, también está en ella.
Pues así le está saliendo la cosa. Y ahora mismo no recuerdo quién más. Son pues 3. Entonces, acumulando éxitos, claro. Lo que ha sucedido en el Ejido, cuando el concejal, también portavoz del grupo de Vox en el Ayuntamiento del Ejido, también montó un pollo bueno con el tema de ser diputado provincial, ¿no? Sí, al final se salió con la suya. Bueno, pues ahora estos 2 de Roqueta y no sabemos qué más. Pero en todo caso, porque parece ser que hay bastante ruido dentro del partido en Almería, ¿no? Sí, ahí sigue habiendo bastante ruido. Perdona, ¿de qué partido? De Vox. ¿Pero Vox es un partido o una marca electoral? Hombre, es un partido, que yo sepa. Todavía, yo creo que todavía no. Yo creo que sigue siendo una marca electoral. Bueno, pues en fin. ¿Qué va a pasar con estos 2 concejales? ¿Qué creéis? ¿Qué va a pasar en Hombre, yo creo que van a seguir formando parte del equipo de gobierno de Gabriel Amat. Y poco más. Ha tenido suerte el Partido Popular, ya no me refiero solo a Gabriel Amat, sino ha tenido suerte el Partido Popular porque si Gabriel Amat hubiera tenido que elegir entre pactar con 2 disidentes o un disidente de Vox o el que se queda en Vox, o sea, hubiera podido elegir, pues entonces hubiera podido tener un pequeño problema. Claro, porque, pero es que la aritmética en este caso... Claro, pero es que en este caso, ¿qué le va a decir Vox? No pactes con esos 2, pacta conmigo. Vale, pero es si es que no eres suficiente. Es que necesito los 2. Necesito 2. Entonces, bueno, pues es que ni por esa. Y luego hay también un asunto que quedó un poco conectando con lo de Vox, ¿no? En el Ejido quedó una cosa hace como un par de semanas que pasó de muy ligero, y es que Ciudadanos se ofreció al Partido Popular si quitaba a Vox de en medio. Sí. Bueno, quiero recordar que fue a raíz de lo de Biogen que se pusieron en contra los de Vox y Ciudadanos dijo que ellos se ofrecieron a un pacto, siguiendo con el tema de Roquetas, a estos 2 individuos que tengo el honor de no conocer y espero seguir sin conocer, yo lo que veo es que ahí siempre está el puñetero dinero, y que ahora vengan, porque además de ser unos individuos y algo choricetes, porque lo que pretenden es algo que puede ser hasta un fraude de ley, como bien apuntaba ayer en Rafa Marto, puesto que tú no puedes tener la exclusiva si estás desarrollando una actividad. Al final lo que tú piensas es que es dinero, porque si veo la otra parte, aparte de choricetes, tendré que llamarles tontos subnormales. Que vengas ahora, porque vengas diciendo ahora, sí, hombre, porque tú vengas diciendo ahora... Hombre, retira eso y di otra cosa. ¿Quieres que me busque un insulto oculto para que me digan, hay que ver que me ha insultado y no me he enterado? Pero realmente es... O sea, que tú estás diciendo ahora que vos te parece que es muy de derechas, muy tal. Entonces, ¿dónde te habías metido? O sea, ¿tú no sabías cuando te metiste dónde te estabas metiendo? A mí me parece absolutamente una salida de perogrullo, porque tú puedes decir sencillamente que me voy, porque este partido es bla, 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 lo que sea. Le das un portazo y te vas. O sencillamente, como yo no pienso lo que piensa esta gente, me marcho. Y ahí os quedáis. Bueno, aquí lo que ha quedado también es un sedimento, nunca mejor traído, porque todo es muy sedimentario, sobre el tema de los asesores que tienen los partidos políticos, porque ya vimos ese mismo sedimento en un reportaje de Intereconomía aquí en Almería, cuando había una serie de personas. Yo recuerdo que había también una señora en Roquetas de Mar que era asesora de la Diputación Provincial, cuando la Diputación Provincial estaba en manos asesora del presidente. Asesora del presidente, y decía esta señora, yo al presidente sí, lo conozco porque un día lo vi en el aeropuerto, y coincidí, y era asesora de presidente, o de presidencia. Bueno, luego también está lo de Diego López, que eso fue lo gracioso de verdad, ¿no? Que era asesor de sostenibilidad. Que Diego López era gracioso. Y tenía un buen tercio de cerveza en la mano, y decía, ya ves, yo pues sosteniendo sostenibilidad, pues aquí sostengo este tercio, fresquito. Eso quedó gracioso. Pero en definitiva lo que queda es la denuncia de estos 2 concejales de cómo un partido político organiza sus propios asesores y tal, o sea, sin ningún criterio, sin ninguna
sin ningún argumento, únicamente porque, oye, interesa que fulanico, fulanica de tal, porque es no sé quién y es no sé cuánto, pues que cobre, que venga aquí a cobrar y ya está, y a vegetar, sin mayor vinculación, o a lo mejor va por el partido. Hombre, yo conozco el caso también hace ya muchos años, cuando entré en la sede del PSOE, ya estaba entonces en el edificio Trino, y entré allí y estaban pues de reunión preparando a ver los concejales que iban a nombrar, elaborando la lista. Del demolido edificio Trino, porque la gente joven ni siquiera lo sabe. Ahí había un edificio. Ahí estaba Antena 3, y estaba el PSOE, etcétera. Bueno, pues yo entré allí, me acuerdo que entré en compañía de Antonio Maresca y estaban elaborando la lista. Y decía uno de los que estaban allí, no, a este me lo pone en un puesto de salida, este tiene que ser no me lo ponga el 11, me lo pone el 8. Y bueno, ¿y por qué hay que ponerlo el 8? Dice, es que viene todas las tardes aquí a la sede y se echa su partidica de dominó. Digo, este es el argumento. El argumento es ese. O sea que hay que ir por el partido, evidentemente, hay que hacerse ver, hay que estar allí. De todas maneras, era en aquella época, eran años muy diferentes. Ya, pero es que ahora es prácticamente igual. Pero ahora, igual o peor. Ahora yo no te sabría decir exactamente dónde, pero sí que lo he leído, que en un ayuntamiento habían colocado en todos los puestos de responsabilidad a todos los concejales que no habían salido. Claro, es posible, o sea, claro, no sé si a lo mejor eran 25 o 27. Pregúntale a la alcaldesa, sí, no, pero te digo que habían cogido la lista y si habían entrado 15 concejales, al resto de la lista los habían hecho asesores de alguna manera. En fin. Bueno, pues vamos a hacer un brevísimo paréntesis para la publicidad. Nos queda muy poquito tiempo, así que vamos rápidamente con más temas que nos ocupan, como por ejemplo los presupuestos de la Junta de Andalucía. Enseguida volvemos.